buenas tardes, buenas noches para las que están en el este de Estados Unidos. Aquí estamos en un nuevo programa de Una Bruja en la Cocina y yo estoy muy contenta del invitado que tengo hoy porque vamos a hablar de una filosofía muy antigua y que no es tan común en esta época. Estamos en la segunda semana del masculino y ha sido todo un revuelco para mí, pues trabajar con hombres, hacer los tratos para las horas, podernos encontrar, qué temas vamos a hablar. Y está siendo toda una experiencia también muy sanadora para mí con respecto a lo que significa la espiritualidad vista desde el masculino. Y hoy vamos a hablar de hermetismo. El hermetismo etimológicamente significa algo cerrado, algo como inviolable o algo que no, una información secreta que no trasciende. Sin embargo, hoy vamos a hablar del hermetismo como filosofía. Y para hablar de eso, porque la verdad para mí yo conozco lo básico de lo que es el hermetismo, vamos a traer un invitado que es toda una cajita de sorpresas porque es un hombre muy capacitado, es iniciado en el hermetismo desde hace muchos años y pertenece, es el coordinador general de la Sacra, déjame ver porque no me lo sé, de la Sacra Orden del Corpus Hermeticum Internacional, el señor Marcelo Luna. Hola Indira, qué gusto estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación y estamos muy felices de compartir algo con ustedes sobre el hermetismo. Gracias a ti, de verdad que ha sido toda una experiencia conocerte. Bueno, nos hemos conocido a través de una amiga que queremos mucho los dos. Correcto. Y ha sido una experiencia porque Marcelo me ha dado información con su comportamiento de cosas que yo vengo pensando desde hace tiempo. Por ejemplo, Marcelo no tiene redes sociales y para mí eso fue como un descubrimiento porque yo tengo muchos años que yo digo, ay Dios mío, ¿cuándo será que yo podré como no estar conectada a estas cosas? Pero el trabajo, nos vamos envolviendo en todo eso. Así Y debe es. ser toda una experiencia en esta época para una persona que además, yo estuve leyendo tu hoja de vida y todo lo que haces y a lo que te dedicas, pertenecer a todas esas instituciones importantes como el Club Leonardo da Vinci y no tener redes sociales. Y para mí ha sido como todo un llamado a mirar de qué manera estamos viviendo en este momento, corriendo tanto detrás de una formación que nos han ido enseñando externa a lo que realmente somos. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de hermetismo. Muy Y bien. para mí el hermetismo, lo único que conozco de hermetismo es, bueno, sé que es una filosofía muy antigua egipcia y que los textos que, y me corrige si estoy equivocada, que en lo que se basa la filosofía es acerca del señor Hermes Trismegisto, que fue como el precursor de esta filosofía. Así que a mí me gustaría, primero, que nos hables un poquito de ti, de cuál es el trabajo que estás realizando, porque déjame decirte que son 4 programas que vamos a estar haciendo con 4 hombres distintos que se dedican a 4 diferentes filosofías espirituales. Porque Muy bien. tengo hace tiempo, yo trabajo con mujeres y pues he vivido un proceso largo de sanación con el masculino porque pues venimos de relaciones dolorosas, de abusos físicos o emocionales. Entonces, hacer todo este proceso para mí me ha llevado al final a hacer esto y poder reconocer que aún en nuestras sociedades que aún son muy antiguas en su forma de pensar, a pesar de la aparente modernidad en la que vivimos, hay hombres que sí se dedican a la espiritualidad de una manera consciente. Entonces, quiero que nos hables cómo Marcelo, siendo un hombre, llega a este tipo de decisión de acatar una filosofía espiritual para su vida personal. Sí, gracias por la oportunidad, Indira. La verdad que siempre uno se da cuenta de muchas cosas que van sucediendo en su vida y como que se van encadenando desde mis padres, porque fueron mis padres, la manera que me enseñaron, cosas que me hicieron hacerme preguntas, cuestionarme, también provocarme muchas cosas que pasaron en mi vida. Y entonces uno llega a un momento en la adolescencia que uno tiene que tomar algunas decisiones de vida y entonces uno dice, bueno, este es el momento
tengo que tomar mi camino, tengo que decidir cómo quiero mi vida, qué quiero hacer con mi vida y cómo lo voy a hacer, porque es un desafío realmente. Y uno se da cuenta que llega un momento en que uno ya no puede depender de los padres, sino que uno tiene que hacer solo por sí mismo y que uno tiene que tener sus propias herramientas. Entonces yo comencé mi propia búsqueda para encontrar lo que yo estaba buscando y a la edad de 19 años me inicio en la filosofía hermética. Es una filosofía muy antigua. Incluso se dice, desde Platón habla de que viene de la Atlántida, esta filosofía, y los grandes maestros de Grecia estuvieron muy metidos en el Egipto, conociendo aquella maravillosa civilización. Se conoce como la única civilización planetaria que ha tenido nuestro planeta, por así decirlo, y realmente nos dejaron las bases de lo que hoy conocemos como la civilización occidental. Entonces ahí están todas las bases y ahí se fundamentan todas las grandes escuelas esotéricas que hoy conocemos y están fundamentadas en esa enseñanza de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Era grande porque fue un gran maestro, fue también un hierofante y fue un mago. Entonces se conoce como el gran mago, donde se nutrió el Buda, se nutrió Cristo, se nutrió una cantidad de personajes que han pasado por el mismo Leonardo da Vinci, que es un personaje extraordinario. Fue reconocido como el personaje del milenio en el año 2000. Entonces son gente que han estado muy imbuidos de esa filosofía y que por eso surgió el Renacimiento. El Renacimiento no es más que los Médicis, que eran unos mecenas muy interesados en el arte, muy interesados en el desarrollo de esa época. Entonces conocieron a un maestro hermetista y cuando fueron a buscar los libros del Corpus Hermético estaban en griego. Entonces ellos le pidieron a Marsilio Ficino que por favor se lo tradujera al latín y él tradujo tanto los libros de Platón como el libro del Corpus Hermeticum al latín y por ahí comenzó en esa época en Italia, comenzó lo que se llama el neoplatonismo, la escuela neoplatónica de Florencia, que es más bien un renacimiento de una escuela que se conoció en Alejandría a principio de nuestra era, de la era de Piscis, que fue iniciada por Amonio Sacas, Plotino, Orígenes y Eremio, que fueron los 4 que comenzaron la escuela neoplatónica, que fue una manera de ellos resarcir y de retomar todo el conocimiento que habían dejado los antiguos sacerdotes egipcios. Entonces ahí comenzó toda esta filosofía que hoy conocemos como la filosofía hermética. Tiene nombre y apellido, filosofía hermética, no es cualquier tipo de filosofía. Y de ahí se deriva 4 grandes enseñanzas. Los antiguos egipcios, por ejemplo, ellos tenían 4 materias que eran importantes para ellos. La primera era la geometría sagrada, la segunda era la arquitectura sagrada, luego el tiempo sagrado y por último el espacio sagrado. A esto nosotros le llamamos los 4 pilares de la enseñanza del hermetismo, que tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con la ética, tiene que ver con la estética y tiene que ver con la técnica. Entonces es una manera de uno ir trabajándose, de uno ir conociendo todo el proceso interior. Todo lo nuestro es ir hacia adentro. Por eso yo nunca me he interesado en tener redes sociales, porque eso es un mundo hacia afuera. El trabajo nuestro es hacia adentro. Y entonces decimos que lo de adentro, cuando se resuelve lo de adentro, automáticamente lo de afuera se expresa y se manifiesta de una manera mágica. Entonces, eso no nos preocupa mucho, el asunto de estar en las redes sociales y estar ahí conectado con la gente. Y por milenios la sociedad, el mundo, la vida ha funcionado sin que eso existiera. Correcto. Y hemos vivido pues perfectamente sin esa parte que estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué significa la jerarquía del nous? ¿Qué es para ustedes? El nous es más bien el alma, tiene que ver con el alma. Los antiguos egipcios decían que el trabajo nuestro era la divinización del alma, la divinización del nous. Lo trabaja mucho Jung en sus libros. Él tiene una serie de libros interesantísimos que tienen que ver con la filosofía hermética, porque él estuvo conectado con la filosofía y fue iniciado en el hermetismo. Y Jung habla primero, hay un libro que es el introductorio, que uno recomienda a la gente, que es El hombre y sus símbolos. Luego aparece una cantidad de otros libros, por ejemplo, Psicología y Alquimia, Símbolos de Transformación,
y tiene un libro, el libro rojo de Jung, que es una obra maestra, que eso es que hay que entrar a un profundo estado de meditación para uno poder entender y comprender esa dimensión que la cual él está tocando de una manera magistral. Entonces, tenemos ahí mucha información, y el Nous básicamente es el contacto con nuestra alma, cómo nosotros conectamos con esa energía, porque nuestra alma, nosotros antes de entrar en nosotros antes de encarnar, nosotros hacemos acuerdos sagrados, acuerdos para lo cual nosotros venimos, y venimos a hacer con un propósito y con una misión de vida. Entonces se van a como dice, se va a deshojar una cantidad de situaciones y de eventos en nuestras vidas que tienen que ver con ese acuerdo que nosotros hicimos. Y por eso tenemos los padres que tenemos, los hermanos que tenemos, la familia que tenemos, el lugar donde vivimos y donde estamos, donde hemos nacido, pues tiene que ver con todo eso, porque es más bien parte de todo el proceso que nosotros hemos acordado con nuestra propia alma y con el alma universal de nosotros hacer un proceso individualizado. Tú sabes, yo creo mucho en eso que estás diciendo. No, nunca he explorado, bueno, tengo muchos años en la espiritualidad y soy una buscadora descontrolada. He leído mucho sobre muchísimas filosofías. El hermetismo he leído así como lo básico, he conocido mucho. De hecho, en una meditación que hice grupal hace un tiempo me salió, nos estaban mirando cuál era la persona espiritual de la antigüedad que nos estaba protegiendo en este momento. Y quien salió detrás mío fue Hermes Trismegisto. Entonces, wow, cuando tú hablas de lo que estás diciendo, yo reflexiono sobre mi vida en lo personal y yo miro hacia atrás todo lo que ha pasado en mi vida y yo lo puedo ver casi como un mapa. Es como que cada evento ocurrido ha tenido una demarcación de dónde estoy en este momento. Es como si hubiera sido planeado anteriormente de alguna manera, por alguna energía, que han ocurrido todos esos eventos, incluso los eventos muy dolorosos de mi vida, muy difíciles, han sido eventos que me han llevado a un próximo nivel en el que yo he dicho, wow, si eso no hubiera ocurrido, esto no estuviera ocurriendo. Exactamente, así mismo es. Entonces, cuando llegas a esa conciencia, la vida toma otro sentido, porque ya las cosas que ocurren en la vida cotidiana, humanamente, dejan de ser algo que te trauma o algo que te lleva a un nivel de tristeza profundo. Obviamente, como seres humanos, mantenemos las emociones, que es parte de nuestra naturaleza, pero cuando empiezas a mirar que tu vida ha tenido un propósito particular, ya esas emociones las vives como tales, pero dejan de ser cosas que trasciendan como a cambiar tu estado de ánimo o a detenerte en lo que quieres hacer después de ese evento que ha ocurrido. Qué interesante, me gusta mucho y después vamos a hablar usted y yo personalmente. Muy bien. ¿Qué significa para los hermetistas la palabra? La palabra es un poder mágico. Nosotros decimos que bueno, hay 7 pasos del ceremonial mágico, y entre ellos la segunda, o sea, el primer paso es cuando tú tienes que poner un orden dentro de ti a través de un proceso meditativo, y el segundo paso tiene que ver con la palabra. La palabra es la que dirige y que pone en posición nuestras vidas. O sea, nosotros debemos aprender a escucharnos. ¿Por qué? Porque nosotros con lo que decimos estamos poniendo la dirección de lo que deseamos que suceda en nuestras vidas. El universo es una gran oreja, una gran escucha. ¿Y qué le hace el universo? Sencillamente lo que tú has dicho, trata de materializarlo. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, este carro no sirve para nada, me deja donde quiera, ¿qué va a hacer el carro? Pues hacer eso, porque tú le estás poniendo tu energía, tu fuerza para que eso ocurra. Entonces, a veces uno, cuando comienza a revisarse, no se da cuenta que somos nosotros mismos los que hemos estado poniendo la energía inadecuada o adecuada para que las cosas sucedan en favor o en contra nuestro. O sea, somos nosotros mismos. Entonces, para nosotros la palabra es fundamental, es poderosa, es la oración. O sea, como yo hablo, es mi oración al mundo, al universo, a todo mi entorno. Y entonces, eso es lo que significa lo que vino a enseñar, por ejemplo, Jesús. Jesús vino a enseñar la oración, que es el poder de la palabra.
Y la palabra no es hacer un Padre Nuestro, no. La palabra es como yo manifiesto en cada momento, cómo yo me dirijo contigo, cómo yo hablo a mis hijos, cómo hablo con mi esposa, cómo hablo con mis amigos, cómo yo conecto y hago una empatía con los demás. O sea, usando la palabra. La palabra es poderosísima. Entonces, para nosotros realmente en el hermetismo es fundamental el manejo de la palabra. Yo creo en la magia, porque, bueno, yo hago magia todos los días, soy ritualista, pero en realidad para mí la magia es algo natural. Me crié con mi abuela y mi abuela era una maga. Y él nunca me enseñó y nunca me dijo, mira, esto es magia, se hace así, pero la vi durante toda mi vida, la vi moverse en su mundo, la vi cómo cocinaba, la vi cómo planchaba, en ese tiempo se planchaba muchísimo, y cómo lavaba y cómo cuidaba sus plantas. Y para mí la magia es como parte de la vida. Yo me levanto y ya el hecho de abrir los ojos en la mañana para mí es un acto mágico. Un acto mágico. Entonces, he vivido mi vida desde la magia. Al principio era algo inconsciente porque era algo como natural en mí. Luego, obviamente, fueron pasando eventos que me fueron concientizando acerca de cuál era el regalo que yo tenía. Hace varios años, pues como todas las personas, tuve un evento muy difícil en mi vida que me llevó a una tristeza tan profunda que olvidé el poder de mi palabra. Y pasó algo más, llegó una persona que conocí y esa persona me dijo, tú puedes hacer que todo esto sea diferente si lo dices. Y yo me quedé como, si lo digo, pero ¿cómo lo puedo cambiar diciéndolo? Porque la verdad todo se veía como muy oscuro en ese momento para cambiarlo solamente diciéndolo. Había mucho que hacer. Y no era como tan fácil cambiarlo solo al decirlo. Pero me quedé meditando sobre las palabras de esa persona y comencé, y esto es algo que se lo quiero decir a la gente, quiero que tú, luego que yo termine, me apoyes en lo que tú sabes. Comencé a decir cosas que no eran ciertas. Comencé a decir que las cosas estaban bien, comencé a decir que había dinero suficiente, comencé a decir que las oportunidades estaban ahí. En ese momento que lo estaba diciendo, todo eso era mentira, no, nada de eso estaba ocurriendo. Sin embargo, Marcelo, empezaron a pasar cosas muy pequeñas que empezaron a abrir la realidad manifestada de esas mentiras que yo estaba diciendo con mi boca. Hasta que llegó un momento, y fue como es el tiempo que ocurre, bueno, nosotros lo tenemos contado a través de un reloj, pero en realidad el tiempo no existe si lo usamos desde la magia. Empezaron a ocurrir cosas y llegó un momento que todo lo que yo empecé a decir estaba ocurriendo en la realidad física. ¿Cómo una persona puede, a través de su palabra, recrear? Por ejemplo, vamos a pensar en una persona que está en el peor momento de su vida en este momento, que no tiene dinero, que debe la renta, que se está divorciando, que los hijos están en la adolescencia y están descarrilándose. ¿Cómo una persona que está en ese estado puede, a través de su palabra, recrear su vida? Sí, fíjate, lo primero que te quiero comentar es que en el hermetismo tenemos 4 grandes conocimientos. El primero es el hermetismo en sí mismo como filosofía, luego la cábala, que es la que permite establecer un orden, luego la alquimia, que es la que hace la transmutación, y por último la magia. Entonces eso que acabas de decir, el proceso mágico es como el último proceso que se logra a través de una maduración y de un trabajo interior, de mucha autodisciplina y de mucho trabajo interior. Entonces, la magia para nosotros no es más que el gobierno armonioso de nuestras fuerzas internas. Y tú dices mentira, dije una mentira. Realmente hay semiverdades. O sea, son medias verdades. Cuando tú la completas y comienzas a conectarla con la realidad tuya y tú comienzas a sentirla y a conmoverte desde tu interior, comienza a manejar una vibración diferente a lo que antes tenía. Entonces, hay muchos aspectos que comienzan, por ejemplo, ¿qué fue lo que vino a enseñarnos el Buda? El Buda vino, el primer paso fue a enseñarnos a ir hacia adentro a través de la meditación. Y luego Jesús viene luego para enseñarnos a ir hacia afuera a través de la oración, a través de la palabra. O sea, cómo tú puedes conectar con la palabra, porque son 7 pasos mágicos que se dan para que eso ocurra. Luego tú tienes que comenzar a conmover, o sea, ponerle tu energía, tu sentimiento de amor
a todo lo que tú haces. Por eso se dice, hay que vivir con pasión, por supuesto. Tú le pones a eso, o sea, tú primero lo integras en tu interior, tú dices, bueno, tengo que hacer un cambio, luego le pones palabras, pero tienes que comenzarlo a sentir. Y cuando comienzas a sentirlo desde el corazón, con amor, entonces comienza a ocurrir algo que tú tienes que soltarlo. ¿Y a dónde tú lo sueltas? Al universo, porque el universo es que te da el cómo. No eres tú que vas a poner el cómo, sino el universo. El universo te va a decir cómo lo va a poner y tú tienes que ver las señales. El universo te va a dar señales. Entonces tú comienzas a ver pequeños cambios y en esos cambios te dices, pero esto funciona. Vamos a comenzar a ponerle más fuerza a esta palabra, vamos a ponerle más cariño, vamos a mirar, a vibrar en esa tónica, a sentirnos dentro de ese mood, y el universo comienza a conspirar con nosotros, porque de eso se trata. El universo conspira para bien o para mal. Él no tiene medida. Sencillamente tú lo diriges, es como un taxi. Si tú al taxi no le dices a dónde quieres ir, nunca te va a llevar a la dirección que tú quieres. Por eso es importante aprendiendo a escuchar. Entonces la escucha para nosotros es la auriga, es aquel que sabe dirigir, o sea, sabe poner la palabra correcta. Por ejemplo, en las escuelas de magia, lo primero que le enseñan a la persona es a reconocer el nombre correcto de cada cosa. Tú tienes que saber el nombre porque tú vas a nombrar las cosas, tienes que saber nombrar. No es lo mismo que yo diga que yo quiero salir a buscar algún trabajo que yo quiero salir a encontrar un trabajo. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, cómo yo me dirijo ante eso. Por eso tú tienes que revisar tu dialéctica, cómo yo estoy conversando conmigo y con mi universo para que las cosas ocurran. Entonces, depende de cómo nosotros manejamos esa fuerza interior. Y para eso todo se requiere todo un trabajo que se va dando poco a poco, paso a paso, con mucha paciencia, con mucha observación, con mucha escucha y con mucha experimentación. O sea, tú vas probando, hay mucha prueba de error y de acierto. Entonces tú vas diciendo, mira, aquí pude acertar bien, tengo que hacerlo de nuevo de esa manera. Aquí, ¿dónde cometí el error? Entonces los procesos alquímicos son los que nos enseñan a nosotros poder saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Y eso es de la antigüedad. Ahora se utiliza como un FODA para las empresas. Pero sí. ¿Cuál es la empresa más importante? Nosotros mismos. Claro. Entonces tenemos que empezar con nosotros, hacer nuestro propio FODA, que cada quien lo utilice y lo trabaje. Entonces ahí comienza todo un proceso lindísimo de experimentación y de uno poder hacer ese proceso de la magia con la palabra, de hacer cambios profundos en nosotros. Qué interesante, me encanta eso y me pone en una perspectiva muy importante de curiosidad, no de curiosidad, esa no es la palabra correcta. Siempre ha sido como, para mí mirar, hay algo más, todavía hay algo más. O sea, a pesar de todo lo que he vivido, he tenido experiencias espirituales muy hermosas, contactos espirituales de diferentes formas. No creo en ninguna religión específica, sin embargo, pienso que la espiritualidad es tan amplia que pues tenemos todas las oportunidades para llegar al contacto con ese universo, que somos nosotros mismos y que se convierte en todo lo que nos rodea, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees en la reencarnación? Bueno, sí, me funciona. Yo creo que no es una creencia, es un conocimiento, más que una creencia. Es algo que yo ya lo he podido vibrar en mi interior. Entonces ya yo digo, como decía Jung, yo no creo en Dios, yo conozco a Dios. Conozco a Dios. Qué lindo, me encanta. Aquí en tu biografía estaba leyendo, estás desde los Boy Scouts, el Club Da Vinci, la Asociación Da Vinci, sí. ¿Cómo funciona todo eso para un hombre en nuestra época? Bueno, fíjate, nosotros como escuela filosófica, nosotros nos volcamos hacia afuera a través de la Asociación Da Vinci. La asociación crea algunos proyectos para beneficio de la comunidad. Nosotros decimos que la magia ceremonial realmente tiene sentido y tiene significado cuando la compartimos. O sea, no podemos dejarla dentro de nuestra escuela y de lo que nosotros estamos ahí, sino que de alguna manera todo eso que hemos recibido y que hemos logrado en nuestro interior, tenemos que ponerlo de manifiesto y beneficiar nuestra comunidad. Entonces de ahí surge la idea de esta asociación que funda una escuela. Tenemos un instituto que se llama Leonardo da Vinci aquí en Santiago, tenemos una cooperativa que se llama Covinci
tenemos unos terrenos que tenemos Ecovinci que están en Constanza para protección de la naturaleza y cuidado de las aguas, y también para en un futuro hacer una agricultura orgánica que queremos hacer. Ahí tenemos más de 1 millón de metros. También hacemos programas de bienestar integral que vamos a las comunidades para enseñarle a través de esos programas lo que son los principios del universo, pero con otros nombres. O sea, sabe que la filosofía se basa en 7 grandes principios, que son el mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación. Son los 7 grandes principios, pero eso nosotros lo llevamos de otra manera, utilizando la fuerza de los principios de manera muy práctica a la gente de las comunidades de cómo utilizar eso para su propio beneficio. Y hacemos talleres con ellos, y eso podemos ayudar. Hemos incluso incursionado con el Ministerio Público aquí en Santiago para hacer esos talleres, porque los fiscales están muy estresados con el tipo de trabajo que ellos hacen, y tú necesitas darle un trabajo que pueda volver hacia adentro, fortalecerse para que puedan seguir haciendo su trabajo hacia afuera. Entonces tenemos muchas herramientas realmente que pueden ayudar, y tenemos gente especializada, gente muy capaces que han hecho trabajo extraordinario. Y nada, eso es parte de ese trabajo. Yo soy parte de la asociación. En este momento soy el director ejecutivo de la asociación, haciendo algunos proyectos que tenemos, y estamos en diferentes países también. Tenemos gente desde Canadá hasta Uruguay, a Montevideo, allá abajo. Hay personas de diferentes centros que tenemos trabajando, gente trabajándose hacia adentro primero, para que luego saque esa energía hacia afuera y la comparta, y podamos tener un mundo mejor. Eso es muy, muy, muy hermoso, y sobre todo saberlo en una época donde vemos que de alguna manera muchos valores se van perdiendo, y que lo que vemos, y tiene mucho sentido lo que dices acerca de las redes y todo eso, porque afuera vemos algo que es muy diferente a lo que gente como ustedes están haciendo. Sí. Y eso es espiritualidad en acción. Ayer hablaba, la semana pasada hablaba con otro señor en el programa, donde hablábamos de eso, de espiritualidad en acción, no solo rezar, no solo hacer una meditación. Todo eso es importante porque, como dices, el trabajo interior es la base de lo que podemos dar a la comunidad. Pero poder llegar a esos agricultores que el conocimiento que tienen lo tienen de una manera intuitiva. Ellos saben cuándo sembrar y cuándo arrancar. Pero no tienen un conocimiento en la mano, y llegar a dárselo para juntarlo con esa intuición que ellos tienen ya natural para tener la siembra, para cuidar el suelo, para cuidar el agua. La verdad que es un trabajo muy, muy hermoso. Me alegro mucho de conocerte, de verdad que... Con muchísimo gusto, estamos aquí para servirle, para estar con ustedes. Es un honor, pues, que una persona como tú pase por mi mundo, y poder mirar que de cierta manera no estoy tan equivocada en cómo veo la vida, en lo que pienso, en cómo me gustaría que fuera en algún momento. Y de verdad que voy a comenzar a trabajar con mi palabra para que eso se haga realidad. Sí. Muchísimas gracias, Marcelo. No, con mucho gusto. Solamente quisiera dejar una pequeña idea de cómo la fricción de la vida nos lleva a una crisis. Esa crisis se convierte en una crítica en nosotros mismos cuando nos hacemos preguntas con ciertos criterios, para generar una crisálida donde tenemos que entrar adentro como el gusano, para que entonces salga un crisol, sale la mariposa, y entonces sucede lo más interesante de todo eso: conectar con la energía crística, que es el resurgimiento y renacimiento de nosotros, para que entonces entremos en la energía Krishna, que es entrar en la iluminación. Entonces, todo un proceso muy lindo que se va dando en nosotros a través de un proceso alquímico. Y eso tiene que ver con nuestro proceso interior. Qué bello. La verdad te puedo decir, y te lo voy a decir aquí públicamente, tu presencia en esta parte del trayecto ha marcado un antes y un después para cosas que tengo que hacer, que estoy haciendo y que he hecho. Así que, de verdad, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Siempre decimos que todo el trabajo de equipo llegamos más lejos. Así que cuenta con nosotros. Tenemos ahí una disposición de grandes personas que están trabajando en diferentes países, y creemos mucho en la masa crítica. Cuando hay una masa crítica que está haciendo un trabajo, comenzamos a generar una energía que comienza a transformar la sociedad. Y así ya vamos. Hay que tener un poco de paciencia, pero lo vamos a lograr. Claro que sí. A eso vinimos.
Marcelo. Así Con que nos muchísimo gusto. Ha sido un placer de mi parte, un honor. Gracias por permitir que esté contigo y estamos para servirle. Ese es nuestro trabajo. muy bien. Pues muchas Gracias. gracias a todos por su audiencia. Nos vemos el próximo lunes en Una Bruja en la Cocina. Ha sido de verdad muy, muy instructivo y muy fascinante conocer al señor Marcelo y conversar con él sobre esta interesante filosofía de vida que existe desde milenios de años y que puede ser tan útil para ayudarnos en esta época donde tenemos que ir a un nivel vibracional muy diferente. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes.